Educación bíblica educando con la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este tiempo donde estamos considerando en educación bíblica, educando con la palabra de Dios, el movimiento ecuménico. Y hoy nos vamos a trasladar al pasado. Vamos a ir miles de años al pasado para ver dónde hubo un indicio de este movimiento ecuménico. ¿Qué es el movimiento ecuménico? El movimiento ecuménico es la intención del hombre, la idea humana del hombre de querer unir a todas las religiones, a todos los grupos, ¿sí?, que se dicen creyentes, que creen en algo, en uno solo. Y aquí que esto es algo que tiene una consecuencia adversa. Es decir, esto es una paradoja, un pensamiento contrario, porque para estar todos unidos en uno solo hay que tener el mismo sentir. Mirá que no digo el mismo pensamiento, pero sí el mismo sentir, la misma norma. Por eso que en este video vamos a ver detalles justamente de lo que es el movimiento ecuménico y qué es lo que Dios quiere. El movimiento ecuménico es el propósito del hombre de llegar a ser dominante de la tierra, dominar la tierra, ¿para qué? Para que después darle el lugar a quién, no a Dios, justamente, como lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento, 2000 años o más de 2000 años atrás, ¿sí? El intento ya de formar un solo, una sola creencia, una sola fe, una sola religión, ¿sí?, pero sin Dios. Y aquí está el problema del hombre. Cuando Dios es dejado de lado, que es el dueño de la tierra, del universo, las cosas no van bien. Pero vamos a ver dónde tuvo esta idea el ser humano o de dónde viene. Por eso les invito a leer un pasaje en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la Biblia que vos tengas allí en tu casa, Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo esto, ¿sí?, pero traducido al castellano, en Génesis capítulo 11, versículo 1. Vamos a hacer la lectura y después vamos a entrar a ver, ¿sí?, las imágenes que nos van a estar comentando y diciendo qué es lo que pasó en aquel entonces. Dice así, Génesis capítulo 1, versículo 11. Si tenés Biblia, seguime con tu Biblia, ¿sí?, con la lectura. Y si no tenés Biblia, escuchá por favor con atención. Y si querés, podés apuntar y anotar. Sabés que los primeros cristianos o los primeros creyentes en Dios desde el Antiguo Testamento no tenían la Biblia impresa. Entonces, cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley y Moisés las reprodujo verbalmente al pueblo, las personas, muchos tomaban nota, aquellos que querían escuchar y conocer a Dios. Los que no, escuchaban simplemente. Tomaban nota ¿para qué? Para después recordar, porque todo lo que uno no anota después se olvida. Lo mismo cuando oramos. Si no anotas los pedidos de oración, la gratitud, después te podés olvidar. Me pasa a mí. Por eso que debemos tener un cuaderno, por lo menos yo lo tengo, donde anoto gratitud en primer lugar por esto, aquello y lo otro, pedidos de oración por esto, aquello y lo otro. Vamos a la lectura, Génesis capítulo 11, versículo 1. Estamos hablando de acá de un tiempo cuando ya pasó el diluvio, ¿sí? Noé y su familia se salvaron de morir allí ahogados. Toda la tierra, no quedó ningún ser viviente sobre la faz de la tierra, salvo Noé, que estaba dentro del arca, y su familia. Después que bajaron las aguas, Noé baja tierras, deja el arca y vuelve a refundar la tierra. Y sus hijos vuelven a tener hijos y vuelven a formarse matrimonios y vuelven a formarse familias y se dispersan prácticamente por toda la tierra. Entonces llegan a este punto, ¿sí? Versículo 32 del capítulo 10 dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, fíjate, ya había naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después
del diluvio. Es interesante, otro día vamos a estudiar el origen de las razas y de las naciones, que tienen algo muy importante, ¿sí? Todos descienden de Noé, en este caso. Versículo 1 del capítulo 11. Tenía entonces la tierra una sola lengua. Hablaban un solo idioma, claro, porque eran todos de la misma familia. Una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, mirá vos, en Oriente estaban, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, ¿sí? Unos a otros se proponen una idea. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Aquí se inventó el ladrillo. ¿Viste el ladrillo que vos usás para edificar, para levantar una pared, o que ya tenés edificada tu pared en tu casa si es de material? Ese ladrillo aquí se inventó. Sí, en esta época, ¿sí? Usaron ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y también se usó el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Y aquí vayamos prestando más atención. Edifiquemos una ciudad y una torre, dice, cuya cúspide, la punta arriba de todo, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Fíjate qué interesante, hagamos un nombre. La intención del hombre de hacer una religión, de formar una religión con un nombre, ¿para qué? Acá dicen por si fuéramos esparcidos, pero la intención siempre del hombre fue de mal en peor, de olvidarse de Dios. Ellos aquí tendrían que darse cuenta, por lo menos por lo que Moisés les contó, que Fe hay de un ratas Dios fue Noé que Moisés. hizo llover, que hizo morir todo lo que había sobre la faz de la tierra y que los salvó justamente a ellos y de donde ellos vinieron y volvieron a vivir. Dios les dio la nueva oportunidad de formar la tierra, de recrear la tierra, de esparcirse. Y en vez de adorar a Dios, ¿qué hicieron? Adoraron a su propio hombre, a su propia vida. Es interesante ver acá la torre. Entre los descubrimientos arqueológicos hechos en Mesopotamia, escucha esto, descubrimientos arqueológicos hechos en Mesopotamia, se hallan los sí con Z, sigurats. Sigurats, ¿qué es sigurats? Torres escalonadas construidas para la adoración de deidades paganas. Te lo vuelvo a repetir. Entre los descubrimientos arqueológicos en Mesopotamia se hallan los sigurats, torres escalonadas, ¿sí? Construidas para la adoración de deidades paganas. ¿Te das cuenta? Aquí está la idea de formar una religión, hacer nuestra propia religión con nuestras propias reglas. Pero continuamos con la lectura. Y descendió Jehová Dios, dice el versículo 5 del capítulo 11 de Génesis, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová Dios, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Qué interesante, ¿no? Nada le hará desistir a esta humanidad, al hombre de hoy, nada le hará desistir lo que ha pensado hacer. No sé si te diste cuenta que ayer en la catedral, donde se celebró acá en Buenos Aires el Día de la Independencia y se hizo la homilía, había personajes de distintas religiones. No sé si te diste cuenta. Y esto apunta justamente a formar una religión mundial, que va a ser uno después el que va a gobernar eso. Te lo digo al final. Dice, y Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es que Dios no quiere que seamos uno, sí, pero Dios quiere que seamos uno con Él, porque la vida es mejor con Dios y más fácil, porque Él es nuestro dueño, nuestro creador, el que nos dio vida, nuestro Padre. Lo vamos a ver en el desarrollo del video más adelante acá mismo. Ahora pues, descendamos y confundamos.
Fíjate que Dios dice, dice, voy a descender, dice, descendamos. ¿Con quién está hablando Dios acá? Con el Hijo, Jesús, con el Espíritu Santo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tal vez habría ángeles también allí, sus siervos, sus ministros. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda. Es interesante, juego de palabras, ¿sí? Allí a Babel, que se compara con Balal, ¿sí? En hebreo, confundir. Esto es interesante lo que vamos a ver ahora. Y confundamos. Y así los esparció Dios, versículo 8 del capítulo 11 de Génesis, estamos leyendo, así los esparció Dios, Jehová, desde allí, sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Terminó el proyecto, como va a terminar también el proyecto del movimiento ecuménico, cuando sabemos Cristo venga a reinar. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová Dios el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Te das cuenta? Hay un espíritu muy similar a este hoy en día. Se hizo el mundial en 3 países. El próximo mundial, el proyecto está en hacerlo en 4 países. Esto es algo que apunta justamente ¿a qué? Al ecumenismo, al juntar a todos y a todas las religiones en una sola religión y en un solo, tal vez, pensamiento. Porque imagínate que cada uno tiene su forma de creer. Hay una que es la verdadera, por supuesto. Si la querés encontrar, está acá, en la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia. Pero ¿a qué apunta el ecumenismo? ¿A qué apuntó en aquel entonces? ¿Sí? A magnificar al hombre como creador de su propio ser, como creador de la tierra. Y no es así. ¿A qué apunta hoy el ecumenismo? A tener una sola religión. Por eso que se van a unir todos, y escuchá lo que te digo si sos cristiano, si sos judío, se van a unir todos en contra de Israel. Por ahora está Irán, ¿sí? Irán, que es aquel que Dios permitió que esté, solo Dios lo sabe, nosotros también, sí, podemos llegar a saberlo si esperamos en Él, pero solo Dios sabe por qué está, porque tiene un propósito para todo Dios. Y Dios va a salvar a Israel, Dios va a salvar a Israel, Dios va a salvar a Israel. Y el ecumenismo apunta a esto, a una sola religión. Cuando se fusione todo en una sola religión, se le va a dar lugar a una sola persona para adorar. Fíjate que estas torres eran para adorar a deidades, ¿sí? Paganas, ¿sí? A dioses paganos, a, digamos, por así decirlo, a demonios. En esta formación del ecumenismo se le va a dar lugar al anticristo, ¿sí? Que va a ser el líder mundial que va a gobernar la tierra, y en la persona del anticristo está el mismo diablo, Satanás. Lo hablamos así claramente y tan crudamente, sin dar mucha vuelta, porque es la verdad que sale y se desprende de la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia, el agua que corre, ¿sí? El Espíritu Santo que habla a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. No habla a través de otra forma. La Biblia habla, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo habla a través de la Biblia. Usa personas, sí, por supuesto, que repiten lo que la Biblia dice, lo que estoy haciendo yo en este momento. Yo no estoy inventando nada de mi mente, de mi corazón, de mis ideas. Entonces, la última forma de religión va a ser cuando el anticristo se siente en el trono de Dios en Jerusalén, ¿sí? Que se va a sentar allí, y allí, en ese momento, Dios va a venir nuevamente, ¿sí? En la persona del Señor Jesucristo, como lo hizo en Babel. Así fue para confundir, ¿sí? Las lenguas, para que todo comenzara de nuevo, pero con la ayuda de Dios y buscando a Dios, y el hilo y el remanente cristiano, creyente o de fe, vamos a decirlo así, porque la iglesia cristiana todavía no estaba, siempre se mantuvo el hilo de fe.
Dios siempre se manifestó. La autorrevelación progresiva de Dios, que un día también lo vamos a estudiar, ya lo estudiamos, pero lo vamos a repasar. ¿Sí? Dios se autorrevela, se muestra progresivamente, se fue mostrando poco a poco hasta que se mostró la persona de Cristo. Y hoy se sigue mostrando a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, que ya se terminó de escribir. No hay palabra nueva de Dios, todo está acá ahora, todo se desprende de acá. Cuando se terminó de escribir el Apocalipsis, justamente se completó el canon bíblico. Todos los mandamientos y enseñanzas que Dios quiere que usted y yo sepamos. ¿Para qué? Para acercarnos, para estar y para que Dios tenga lugar en nuestra vida. Nosotros podemos acercarnos, Él ya se acercó. Ya se acercó en la persona del Señor Jesucristo que murió en la cruz hace más de 2000 años. ¿Sí? Y hoy Cristo quiere invitarle a usted, tenga la edad que usted tenga, si es cristiano o no es cristiano. Si usted es cristiano, bien, va a entender. Si usted es hijo de Dios, le voy a decir más que cristiano, hijo de Dios. Porque muchos se autodenominan cristianos, ¿sí? Entre comillas, pero hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios verdaderamente, si usted ha creído en Cristo, si usted lo ha recibido a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, ha cambiado su forma de pensar, se ha convertido, lo que dice allí Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Sí? El que creyere, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y se cree. Es decir, allí no es confesar pecado, maté a uno, me emborraché, me porté mal, le pegué a alguien. No, allí es la palabra homologeo, ¿sí? Homologeo, que se usa mucho en términos jurídicos entre los jueces y abogados, que es homologar. Homologar es decir lo mismo, estar de acuerdo con la otra persona. Acá es estar de acuerdo con Dios o decir lo mismo que Dios dice. ¿Y decir lo mismo que Dios dice de quién? Primero de Él, que es santo, puro y no puede haber pecado. Y después de nosotros, que todo ser humano es pecador. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores y estamos echados, apartados de la gloria de Dios, destinados a un infierno. Y justamente que el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás. Pero a todo aquel que no cree a Dios, bueno, no hay un término medio, cree al diablo. Es decir, fácil la ecuación, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto, diría un científico amigo. Entonces, ¿qué pasa? O crees en Dios o no crees, pero le perteneces al diablo. ¿Sí? Porque el diablo es el que fomenta el no creer en Dios, el que te pone la idea de no creer. Entonces, fácil esto, muy fácil. ¿Te das cuenta que sos pecador? Sí, sabes lo que es pecado, mentir, robar, tener malos pensamientos, saber hacer algo bueno y no hacerlo por el otro, es pecado. Y ese pecado te lleva al infierno, que es un lugar de condenación eterna. No es que un momentito, no. Condenados al infierno. Todos los que murieron en el diluvio, que fueron sepultados por las aguas, ¿sí? Están destinados al infierno, están esperando Están esperando en el Hades. van a recibir el juicio final, ¿sí? El juicio final en el gran trono blanco, donde van a ser la sentencia infierno eterno. ¿Y qué es el infierno? Un lugar de castigo, un castigo permanentemente. Y si tuviste o alguien tuvo una enfermedad y fue al infierno, la enfermedad va a seguir acosándolo con dolor, con lo que fuere. Pero si sos hijo de Dios, recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador, le pediste perdón por tus pecados, cambiaste tu forma de pensar y en tu mente y tu corazón hoy está Dios, Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su palabra y el hacer el bien a otros, contarle a otros para que no vayan a la perdición, decirle que hay un Salvador que ya vino hace 2000 años, murió en la cruz, resucitó y un día viene a buscar a todos los que somos hijos de Dios, solamente a los hijos de Dios. Entonces, contale eso, si sos hijo de Dios, a las personas para que no vayan al infierno. Porque si tenés un familiar, sobrino, hijo, padre, amigo, vecino, que no es de Cristo, que no es hijo de Dios, va a estar en el infierno eternamente. Y si vos sos hijo de Dios, vas a estar en el cielo eternamente, o con Cristo eternamente. Porque en un tiempo vamos a venir también
allí a liberar a Israel junto con Cristo en el milenio. Entonces, qué importante es esto, qué importante es estudiar la Biblia así sencillamente, con sencillas palabras. Te das cuenta que yo no soy un erudito elocuente. Te cuento lo que la Biblia me contó a mí, lo que me han contado a mí, lo que me han enseñado, ¿sí? Y he comprobado con mis propios ojos la realidad de Cristo y Jesús, viendo cómo Él obra en mi vida, en la vida de mi familia, y obrado en muchas situaciones cuando hacemos pedidos de oración y Dios contesta. Bueno, no te voy a hablar hoy de eso. Estamos hablando del movimiento ecuménico. Entonces, esta es la introducción de lo que ya vamos a ver ahora. Si es largo, lo vamos a cortar en dos partes. Y si no, lo vamos a dejar así. Pero no te pierdas de seguir hasta el final con nuestro estudio que hemos comenzado en Facebook, en YouTube y en WhatsApp sobre el engaño del movimiento ecuménico, la falsa idea de todos ser uno. Sí, no sé para qué, para darle lugar a otro hombre que va a dominar la tierra. Bueno es ser uno, y somos los hijos de Dios, uno en Cristo Jesús. Y tenemos hermanos de distintos lugares del mundo con distintos nombres en la puerta de sus asambleas, pero todos somos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay un solo Espíritu, un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que ahora está en la presencia de Dios, que fue 100% hombre, 100% es Dios. Continuamos entonces, miremos lo que viene acá ahora. ¿Sí? Miremos qué interesante que es lo que viene. Esto que es importante. Miremos bien. Pregunta, ¿quién puso el globo? ¿Quién puso el globo? Que es el planeta Tierra, representa. ¿Quién lo puso? No, lo puse yo, este globo. Lo estoy haciendo yo. ¿Quién puso ese hombre ahí arriba? No, lo puse yo. Muchas personas contestan al ver una imagen, lo puso Dios. Pero en este caso lo hice yo, que estoy haciendo algo. Y así es como todo. Es decir, cuando uno tiene los medios y la forma para hacerlo, lo hace uno. Y así hay un creador, Dios, que ha hecho los cielos y la tierra. Por eso que yo quisiera despertarte a través de este video tu pensamiento para que puedas empezar a creer. Seguinos en Facebook Grupo de Educación Bíblica, en YouTube Master System Body, y en WhatsApp